Las estrellas se veían diferentes desde el puente de la US Harmony mientras el capitán Jake Morrison miraba al vacío. Habían pasado 3 meses desde que la Confederación Galáctica envió su invitación formal a la Tierra. Y ahora, el peso de representar a la humanidad en la mayor cumbre de paz de la historia galáctica lo oprimía como una pesada manta. La embajadora Lisa Carter subió al puente con una taza de café humeante y un bloc de datos lleno de protocolos diplomáticos. Llevaba semanas estudiando las costumbres alienígenas, memorizando cada ritual de saludo y tabú cultural que pudiera ser importante durante las negociaciones. El Imperio Sapiriano y la hegemonía llevaban más de un siglo luchando por territorio. Y, de alguna manera, la galaxia había decidido que los humanos eran la especie perfecta para ayudarlos a encontrar la paz. ¿Alguna novedad del comando terrestre sobre nuestra hora de salida?, preguntó Lisa mientras se acomodaba en la silla junto a la estación de mando de Jake. La Harmony era una nave hermosa, diseñada específicamente para misiones diplomáticas, con cómodos aposentos y salas de reuniones con capacidad para docenas de especies alienígenas diferentes. Además, estaba completamente desarmado, siguiendo la tradición galáctica de que las conversaciones de paz nunca deben involucrar armas de ningún tipo. Jake sacó la última comunicación del almirante Pete Sullivan. En su pantalla, el mensaje era breve y directo, como era habitual en Sullivan. El almirante había luchado en 3 conflictos fronterizos diferentes antes de tomar el mando de la flota espacial terrestre, y nunca escatimaba palabras cuando se requerían acciones. Salida confirmada para mañana a las 8 horas. Buen viaje y buena suerte con las negociaciones. La cumbre de paz estaba programada para celebrarse en Kepler 7, una estación espacial neutral construida específicamente para reuniones diplomáticas entre diferentes especies. La estación era enorme, con bahías de acoplamiento lo suficientemente grandes como para albergar naves de todos los rincones de la galaxia. A la Confederación le había llevado 5 años construirla y otros 2 años establecer los complejos protocolos que regirían su uso. Lisa revisó sus notas una vez más, centrándose en los puntos clave de desacuerdo entre los sapiranos y la hegemonía. El conflicto había comenzado por derechos mineros en un sistema estelar distante, pero se había convertido en algo mucho mayor con el paso de las décadas. Ambas especies tenían fuertes tradiciones militares, y ninguna estaba dispuesta a ceder sin algún tipo de compromiso para salvar las apariencias. ¿Crees que realmente podemos lograrlo?, preguntó Jake mientras observaba a los equipos de preparación cargar suministros en la Armonía. La nave no solo transportaría a la delegación humana, sino también regalos y artículos comerciales destinados a demostrar el compromiso de la Tierra con las relaciones pacíficas con ambos bandos. Lisa sonrió y dio otro sorbo a su café. La Confederación nos eligió porque somos nuevos en la política galáctica. No tenemos viejos rencores ni agendas ocultas como algunas de las otras especies. Tanto los epirianos como los Igemani confían en nosotros. O al menos confían más en nosotros que entre ellos. La mañana siguiente trajo un frenesí de actividad mientras se completaban los preparativos finales. La DRA. Kate Williams cargó su equipo de xenobiología, planeando estudiar el comportamiento alienígena durante las negociaciones. El ingeniero jefe Sam Rodríguez realizó las comprobaciones finales de todos los sistemas de la nave, asegurándose de que nada fallara durante su viaje a Kepler 7. El personal diplomático organizó sus archivos y preparó sus materiales de presentación. Jake estaba revisando el plan de vuelo cuando su sistema de comunicación sonó con un mensaje prioritario entrante del mando de la Tierra. El rostro del almirante Sullivan apareció en la pantalla con una expresión más seria de lo habitual. Capitán Morrison, ha habido un cambio en los parámetros de su misión. El Leviatán de la UES se unirá a su misión diplomática como nave de escolta. La noticia golpeó a Jake como un golpe físico. El Leviatán era el Dreadnought más nuevo y poderoso de la Tierra, una enorme nave de guerra diseñada para enfrentarse a flotas enemigas enteras. Tenía suficiente potencia de fuego para destruir lunas pequeñas y un blindaje lo suficientemente grueso como para resistir impactos directos de las armas más grandes del espacio humano. Llevar una nave así a una cumbre de paz sería como presentarse a una cena formal con armadura de combate completa. Señor, con todo respeto, los protocolos galácticos establecen claramente que las misiones diplomáticas deben estar desarmadas. Las otras especies verán esto como una amenaza o un insulto. Podría destruir las negociaciones incluso antes de que comiencen. La expresión del almirante Sullivan permaneció inalterada. Capitán, he estado estudiando los informes de inteligencia sobre este conflicto. Tanto los sapirianos como la hegemonía tienen importantes fuerzas militares en sistemas cercanos. Llaman a esto una cumbre de paz, pero también se están preparando para una posible acción militar si las conversaciones fracasan. Los humanos no se adentran en situaciones potencialmente peligrosas sin la protección adecuada. Lisa apareció junto al hombro de Jake,
tras haber escuchado la conversación desde el otro lado del puente. Su rostro palideció al rey. Comprendió lo que esto significaba para su misión diplomática cuidadosamente planeada. Almirante, esto podría arruinar todo por lo que hemos trabajado. Las otras especies esperan que sigamos sus tradiciones y protocolos. Nos invitaron porque confían en que seamos mediadores neutrales. Embajador Carter, entiendo sus preocupaciones, pero mi trabajo es proteger los intereses y las vidas humanas. El Leviatán mantendrá una distancia respetuosa de la estación y no interferirá en las negociaciones a menos que sea absolutamente necesario. El capitán Morrison estará al mando de la misión diplomática y usted manejará todas las negociaciones según lo planeado. El tono del almirante dejó claro que la decisión era definitiva. Ambos deben entender algo importante. La humanidad ha estado actuando según las reglas alienígenas desde que nos unimos a la comunidad galáctica. Pero no somos alienígenas. Tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas, y a veces eso significa estar preparados para los problemas, incluso cuando anhelamos la paz. Jake miró a Lisa y vio sus propias preocupaciones reflejadas en sus ojos. Habían entrenado durante meses para manejar una delicada situación diplomática, y ahora llegarían con la nave de guerra más grande del espacio humano siguiéndolos. Las otras especies definitivamente lo notarían, y sus reacciones eran imposibles de predecir. El Leviatán partirá 1 hora después del Harmony y llegará a Kepler 7 aproximadamente 6 horas después de su hora de llegada programada. Esto les dará la oportunidad de establecer un contacto inicial y explicar la situación antes de que llegue el capitán Morrison con la escolta. Tras finalizar la comunicación, Jake y Lisa guardaron silencio durante varios minutos. La misión se había vuelto infinitamente más complicada, y ambos sabían que los próximos días determinarían no solo el destino de las conversaciones de paz, sino posiblemente toda la relación de la humanidad con la comunidad galáctica. Bueno, dijo Lisa, por fin, supongo que estamos a punto de descubrir cómo reacciona la galaxia cuando los humanos hacen las cosas a su manera. El comandante de la estación Kelnot se ajustó su túnica ceremonial por tercera vez mientras observaba la nave diplomática humana que se acercaba a través de la plataforma de observación principal de Kepler 7. El sapiriano había pasado meses preparándose para esta histórica cumbre de paz, asegurándose de que cada detalle cumpliera con los exigentes estándares del protocolo diplomático galáctico. Representantes de 12 mundos diferentes ya habían llegado, cada uno con un mínimo de seguridad y siguiendo las antiguas tradiciones que mantenían civilizada dicha reunión. La US Harmony atracó sin problemas en la plataforma 7, y Kelnot sintió un momento de alivio. La nave humana era exactamente lo que esperaba, elegante y completamente desarmada, según sus sensores. La embajadora Lisa Carter emergió de la esclusa de aire con su pequeño equipo diplomático, sonriendo cálidamente al saludar al comité de bienvenida. Todo marchaba según lo previsto. El canciller Krix de la Hegemony estaba junto al embajador Beltar del Imperio Sapiriano en el salón principal de recepción. Ambos alienígenas mantenían la cuidadosa cortesía que a su personal le había llevado semanas negociar. Las dos especies habían sido enemigas durante tanto tiempo que incluso estar en la misma habitación requería una coreografía precisa para evitar insultos accidentales. Sus naves esperaban en el límite del sistema, lo suficientemente lejos como para no parecer amenazantes, pero lo suficientemente cerca como para responder si era necesario. Lisa caminaba por los pasillos de la estación con creciente confianza. Los alienígenas que conoció eran educados y acogedores, claramente deseosos de iniciar las conversaciones de paz que podrían poner fin a más de un siglo de conflicto. La DRA. Kate Williams la seguía, registrando sus observaciones sobre el comportamiento y las costumbres sociales de los alienígenas. La xenobióloga estaba fascinada por cómo interactuaban las diferentes especies durante los eventos diplomáticos formales. Las reuniones preliminares van muy bien, le informó Lisa a Jake por el enlace de comunicación. Ambas partes parecen realmente interesadas en encontrar una solución pacífica. El canciller Krix ya ha aceptado 3 de los puntos propuestos en la agenda, y el embajador se muestra sorprendentemente flexible con respecto a los territorios en disputa. Jake sintió que su tensión se aliviaba al escuchar los informes positivos. Quizás las preocupaciones del almirante Sullivan habían sido exageradas. El alienígena parecía comprometido con las negociaciones pacíficas, y la presencia de Leviatán podría no ser necesaria. Empezaba a albergar la esperanza de que el enorme acorazado pudiera llegar silenciosamente y esperar en el sistema exterior sin que nadie lo notara. Esa esperanza se desvaneció 6 horas después, cuando todas las alarmas del Kepler 7 empezaron a sonar a la vez. El US Leviatán se desplomó del hiperespacio como una montaña que cae del cielo. El enorme acorazado medía más de 3 kilómetros de largo y estaba repleto de armas suficientes para reducir un planeta a polvo de asteroide. Su casco estaba marcado por docenas de batallas,
y sus motores brillaban con una potencia apenas contenida. La nave era hermosa como lo eran los depredadores ápice. Máquinas de matar perfectas que inspiraban respeto con su mera presencia. El comandante Kelnot observó las pantallas de sus sensores. Conmoción total. La nave de guerra humana registraba lecturas de energía que superaban cualquier valor en su base de datos. Sus sistemas de armas por sí solos tenían un potencial destructivo mayor que la potencia de fuego combinada de todas las naves del sistema. El Leviatán no era solo una nave de guerra. Era una declaración escrita con blindaje y cañones de plasma que decía que los humanos no debían tomarse a la ligera. Debe ser algún tipo de error, dijo el canciller Crick mientras observaba las pantallas tácticas en el centro de mando de la estación. Se supone que los humanos son mediadores pacíficos. Es imposible que tuvieran la intención de llevar una nave así a negociaciones diplomáticas. El embajador Beltar estaba igualmente atónito, pero su experiencia militar le ayudó a apreciar lo que veía. Esa nave es una obra maestra de ingeniería y destrucción. Los humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades a la galaxia. Pensábamos que eran una especie joven con un poder militar limitado, pero esta nave sugiere lo contrario. Las comunicaciones de emergencia inundaron los sistemas de la estación mientras los delegados de todas las especies exigían explicaciones. La cumbre cuidadosamente planeada se estaba convirtiendo rápidamente en un caos mientras todos intentaban comprender por qué los humanos habían violado todos los protocolos diplomáticos al traer un acorazado a las conversaciones de paz. El capitán Morrison recibió autorización de atraque tras un retraso de 20 minutos, durante el cual la seguridad de la estación había estado debatiendo si permitir la aproximación del Leviatán. Cuando finalmente bajó de su lanzadera, el comité de recepción era notablemente más pequeño y mucho más nervioso que el grupo que había recibido al embajador Carter horas antes. El capitán Morrison, comandante Kelnot, dijo con forzada cortesía, no esperábamos un buque de escolta tan grande. Los protocolos para esta cumbre establecen claramente que las naves militares deben permanecer fuera de los límites del sistema. Hake había ensayado esta conversación durante el viaje desde la Tierra, pero enfrentarse diplomáticos extraterrestres le dificultaba las palabras. Comandante, le pido disculpas por cualquier confusión. El Leviatán está aquí solo por precaución. El almirante Sullivan consideró importante garantizar la seguridad de nuestra misión diplomática dada la naturaleza delicada de estas negociaciones. La explicación no calmó la creciente tensión en la estación. Los delegados, que se habían centrado en los complejos detalles de las disputas territoriales, ahora estaban preocupados por la enorme nave de guerra humana que flotaba justo afuera de sus ventanas. Algunas especies exigían que se permitiera a sus propias fuerzas militares acercarse a la estación para equilibrar la presencia humana. Lisa se encontró respondiendo preguntas cada vez más difíciles durante lo que deberían haber sido reuniones preliminares rutinarias. Embajador Carter, su gobierno nos aseguró que los humanos abordarían estas negociaciones como mediadores neutrales. ¿Cómo podemos confiar en su neutralidad cuando llegan con suficiente potencia de fuego para destruir toda esta estación? La presencia de nuestra nave de escolta no altera nuestro compromiso de encontrar una solución pacífica a este conflicto, respondió Lisa con cautela. Los humanos creemos en estar preparados para cualquier situación, pero estamos aquí para mediar, no para amenazar a nadie. El doctor no. Williams observó la dinámica cambiante con fascinación científica. Los delegados alienígenas reevaluaban todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana. Especies que habían visto a los humanos como ingenuos recién llegados de repente, los trataban con el cauteloso respeto reservado para los depredadores peligrosos. La reacción más sorprendente provino de los asesores militares que acompañaban a ambas delegaciones. El general Sephiroth Torx y el comandante de la flota Igeman y Silch pasaron horas estudiando las especificaciones del Leviatán. Claramente impresionados por la ingeniería militar humana, ambos oficiales habían librado innumerables batallas y reconocieron la superioridad de la potencia de fuego al verla. Al comenzar el primer día de negociaciones formales, el carácter de la cumbre había cambiado por completo. El enorme dreadnought humano eclipsó cada discusión, obligando a todas las partes a considerar sus palabras con más cuidado del que habían planeado originalmente. El capitán Hake Morrison se encontraba en el puente de Lues Leviatán, observando la creciente colección de naves de guerra alienígenas que se reunían en los confines del sistema estelar. Lo que había comenzado como una cumbre diplomática pacífica se estaba convirtiendo rápidamente en la mayor reunión militar de la historia galáctica reciente. Todas las especies representadas en las conversaciones de paz habían acercado discretamente sus flotas a Kepler 7, aparentemente por razones de seguridad, pero en realidad porque nadie quería ser sorprendido si comenzaban los disparos. El ingeniero jefe Sam Rodríguez supervisaba los sistemas de armas de la nave sin perder de vista la pantalla táctica.
El escuadrón de cruceros de batalla sapirianos había tomado posición a 2 millones de kilómetros a estribor, mientras que el grupo de dreadnoughts y Gemini mantenía la formación a 3 millones de kilómetros a babor. Ambas flotas se mantenían fuera del alcance de las armas, pero su presencia ponía nerviosos a todos. «Capitán, estamos recibiendo otra comunicación del comandante de la estación», informó el teniente Chris Taylor desde la estación de comunicaciones. El comandante Kelnot quiere hablar sobre la posición de nuestra nave en relación con la zona de negociación. Jake suspiró al responder la llamada. El comandante Sapirano había estado enviando mensajes corteses, pero cada vez más preocupados, cada pocas horas desde la llegada del Leviatán. Cada conversación seguía el mismo patrón. El lenguaje diplomático giraba en torno a la pregunta básica de por qué los humanos habían aportado una potencia de fuego tan abrumadora a las conversaciones de paz. Comandante Kelnot, ¿en qué puedo ayudarle hoy?, preguntó Jake mientras la imagen del alienígena aparecía en su pantalla principal. El sapirano parecía cansado, probablemente por lidiar con las quejas de todas las delegaciones de la estación. Capitán Morrison, espero que comprenda la delicada situación que ha creado la presencia de su nave. Varias delegaciones exigen que se permita a sus propias fuerzas militares acercarse a la estación. La hegemonía quiere traer toda su tercera flota al sistema, y los zefirianos están considerando medidas similares. Jake ya lo esperaba. La inteligencia humana había advertido que ambos bandos mantenían importantes fuerzas militares en sistemas cercanos, supuestamente con fines defensivos, pero en realidad como pólizas de seguro en caso de que las conversaciones de paz fracasaran. La presencia del Leviatán había obligado a todos a mostrar sus cartas antes de lo previsto. Comandante, entiendo sus preocupaciones, pero el Leviatán permanecerá en nuestra posición actual. No amenazamos a nadie y no tenemos intención de interferir en las negociaciones a menos que la seguridad del personal humano esté en riesgo. Lo que Jake no mencionó fue la verdadera razón del almirante Sullivan para enviar el Dreadnought. Los servicios de inteligencia de la Tierra habían estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante meses y habían detectado indicios de que tanto los sapirianos como los Hegemony se preparaban para la posibilidad de que las conversaciones de paz fracasaran. Se habían trasladado suministros militares, se habían ajustado las posiciones de la flota y se habían activado planes de contingencia. La cumbre podría ser real, pero también se estaba utilizando como tapadera para posibles operaciones militares. La DRA. Kate Williams había estado estudiando patrones de comportamiento alienígena desde su llegada a Kepler 7, y sus informes resultaron ser una lectura fascinante. La presencia del Leviatán había provocado respuestas que revelaban mucho sobre cómo las diferentes especies abordaban el conflicto y la negociación. Los sapiranos se habían vuelto más formales y respetuosos, tratando a los humanos con la cortesía que suele reservarse para iguales peligrosos. Los delegados de Hegemony se habían vuelto más directos en sus comunicaciones, aparentemente considerando la fuerza militar humana como algo que podían comprender y respetar. El avance más interesante es cómo están reaccionando las delegaciones más pequeñas, informó Kate durante su sesión informativa diaria con Jake. Las especies que antes eran neutrales o no participaban ahora, prestan mucha más atención a las posturas humanas sobre diversos temas. Nuestra exhibición militar ha dado mucho más peso a nuestras palabras diplomáticas. La embajadora Lisa Carter estaba descubriendo lo mismo durante las negociaciones. Propuestas que podrían haber sido descartadas o ignoradas de repente se tomaban muy en serio. Cuando sugirió modificaciones a las fronteras territoriales, ambas partes escucharon atentamente en lugar de rechazar de inmediato cualquier cosa que no favoreciera su postura. Cuando recomendó mecanismos específicos de cumplimiento para cualquier tratado futuro, los asesores militares de ambas delegaciones tomaron notas detalladas. Es como si por fin estuvieran escuchando lo que realmente digo, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar, le confesó Lisa a Jake durante una de sus sesiones informativas vespertinas. Llevo días haciendo las mismas sugerencias razonables, pero ahora las están considerando en lugar de decir que no automáticamente. El cambio en la dinámica de la negociación fue más evidente durante las sesiones formales. El canciller Kriegs de la hegemonía había abordado inicialmente las conversaciones con una arrogancia apenas disimulada, esperando claramente manipular a los ingenuos mediadores humanos para que llegaran a acuerdos que favorecieran a su especie. El embajador Beltar del Imperio Sapiriano se había mostrado igualmente despectivo, tratando a los humanos como herramientas útiles en lugar de socios iguales en el proceso. Ahora, ambos líderes alienígenas hablaban a Lisa con genuino respeto. Seguían en desacuerdo sobre cuestiones importantes, pero ya no las descartaban. Las sugerencias humanas se descontrolaban. La presencia del Leviatán los había obligado a reconocer que la humanidad no era una especie débil que pudiera ser manipulada, sino una fuerza poderosa que debía tomarse en serio. El impacto psicológico se extendió más allá de las negociaciones principales.
Diplomáticos subalternos de ambos bandos habían comenzado a acercarse a sus homólogos humanos para conversar informalmente sobre acuerdos comerciales e intercambios culturales. Los oficiales militares solicitaban especificaciones técnicas para armas humanas y sistemas defensivos. Incluso los observadores neutrales de otras especies mostraban un creciente interés en establecer una estrategia más sólida. Las relaciones con la Tierra. Sam Rodríguez notó el cambio en la forma en que los técnicos alienígenas interactuaban con sus equipos de ingeniería. Anteriormente, habían sido educados pero condescendientes al hablar de asuntos técnicos. Ahora, hacían preguntas detalladas sobre la tecnología humana y mostraban un respeto genuino por las capacidades de ingeniería humana. El Leviatán había servido como una demostración masiva de lo que los humanos podían construir cuando se lo proponían. Capitán, recibo informes de que ambas flotas alienígenas mantienen una estricta disciplina de formación, informó Chris Taylor desde su puesto táctico. Sin movimientos agresivos, sin bloqueos de armas, sin maniobras provocativas. Es como si todos tuvieran mucho cuidado de no darnos motivos para pensar que podrían ser una amenaza. Jaque asintió mientras estudiaba la pantalla táctica. Las flotas alienígenas ciertamente estaban presentes en masa, pero mantenían la distancia y seguían todos los protocolos de comportamiento no agresivo. Nadie quería ser el primero en hacer algo que pudiera provocar a los humanos y obligarlos a demostrar lo que el Leviatán realmente podía hacer en combate. No pasó inadvertida la ironía de que traer la nave de guerra más poderosa del espacio humano a una cumbre de paz estuviera, en realidad, haciendo que todos se comprometieran más a encontrar soluciones pacíficas a sus problemas. La embajadora Lisa Carter entró en la sala principal de conferencias el quinto día de negociaciones, cargando con una pila de documentos que representaban semanas de minucioso trabajo diplomático. El ambiente en la sala había cambiado por completo desde la llegada del US Leviatán, y ella comenzaba a comprender por qué el almirante Sullivan había insistido en traer una fuerza militar abrumadora a lo que se suponía que sería una cumbre pacífica. El canciller Kriegs de la Hegemony se sentó frente al embajador Beltar del Imperio Seeriano. Y por primera vez desde que comenzaron las conversaciones, ambos alienígenas se escuchaban mutuamente en lugar de simplemente esperar oportunidades para ganar puntos políticos. La presencia del Dreadnought humano había creado algo inesperado, una zona de honestidad forzada donde ninguna de las partes se atrevía a participar en los juegos diplomáticos habituales. Los límites territoriales propuestos por el embajador Carter son aceptables para la hegemonía, anunció el canciller Kriegs, sin la arrogancia que había caracterizado sus declaraciones anteriores. Estamos dispuestos a retirar nuestras operaciones mineras de los sectores 7 al 12 a cambio de acceso garantizado a las rutas comerciales a través del espacio sapiriano. Lisa intentó disimular su sorpresa mientras tomaba notas en su blog de datos. El canciller había exigido esos derechos mineros durante toda la primera semana de negociaciones, alegando que eran esenciales para los intereses económicos de la hegemonía. Ahora ofrecía cederlos a cambio de algo que los seerianos habían declarado previamente innegociable. El embajador estudió la propuesta durante varios minutos antes de responder. Los sapirianos se habían mostrado igualmente obstinados en cuanto al acceso a las rutas comerciales, insistiendo en que permitir el paso de naves de la hegemonía a través de su territorio comprometería su seguridad. El imperio considera razonables estos términos, siempre que todas las naves de la hegemonía que utilicen nuestras rutas comerciales se sometan a las inspecciones de seguridad habituales y lleven la identificación adecuada. El acuerdo fue tan razonable que Lisa tuvo que resistir la tentación de preguntar qué había sucedido con los alienígenas que se habían estado gritando unos días antes. La respuesta que conocía flotaba a 3 millones de kilómetros de distancia en forma de suficiente potencia de fuego humana para arrasar sus dos mundos natales. El comandante Chris Taylor supervisaba las negociaciones desde el centro táctico del Leviatán, mientras seguía de cerca los movimientos de la flota alienígena por todo el sistema. El grupo de batalla sapiriano había mantenido una formación impecable durante 4 días, mientras que las fuerzas de Hegemony se habían retirado ligeramente de sus posiciones originales. Ambos bandos estaban siendo muy cuidadosos para evitar cualquier acción que los humanos pudieran interpretar como una amenaza. Capitán Morrison, estoy detectando patrones de comunicación interesantes entre las flotas alienígenas, informó Chris durante la sesión informativa diaria. Están coordinando sus movimientos para evitar cualquier apariencia de operaciones conjuntas, pero también se aseguran de no crear accidentalmente rutas de vuelo cruzadas que puedan parecer agresivas. Jaque asintió mientras revisaba los datos tácticos. Los comandantes alienígenas eran oficiales militares experimentados que comprendían el delicado equilibrio de la situación actual. Todos tenían suficiente potencia de fuego para causar daños graves, pero nadie quería ser responsable de iniciar una guerra a tiros que destruiría cualquier posibilidad de una resolución pacífica. La DRA.
Kate Williams había estado documentando los cambios de comportamiento en ambas delegaciones alienígenas y sus observaciones revelaron información fascinante sobre cómo las diferentes especies respondían a las demostraciones de fuerza superior. Los seperianos están tratando esto como una prueba de honor y respeto, le explicó a Jake durante su reunión vespertina. Ven a Levia. Que como prueba de que los humanos son dignos iguales que merecen una seria consideración. La reacción hegemónica es más práctica, continuó Kate. Respetan la fuerza y ven nuestra exhibición militar como prueba de que tenemos el poder de hacer cumplir cualquier acuerdo que ayudemos a negociar. No se sienten intimidados exactamente, pero definitivamente nos toman mucho más en serio que antes. El avance se produjo durante el 6º día de negociaciones formales, cuando ambas partes comenzaron a discutir detalles que habían estado completamente fuera de discusión en sesiones anteriores. El canciller Kriegs admitió que la hegemonía estaba preparada para usar la fuerza militar si las conversaciones de paz fracasaban. Mientras tanto, el embajador reconoció que el Imperio Sapiriano tenía planes de contingencia similares. Vinimos aquí con la esperanza de paz, pero esperábamos guerra, dijo con sorprendente honestidad. Su especie ha cambiado ese cálculo al demostrar que el costo del fracaso sería mayor de lo que cualquiera de nosotras previó. Lisa se dio cuenta de que el almirante Sullivan tenía razón sobre la verdadera naturaleza de la cumbre. Ambas partes habían estado utilizando las conversaciones de paz como pretexto para sus preparativos militares, dispuestas a culpar mutuamente de cualquier fracaso en las negociaciones. La presencia del Leviatán las había obligado a afrontar la realidad de que la guerra ya no sería un asunto sencillo entre dos potencias prácticamente iguales. Los términos del tratado resultantes no solo fueron justos, sino sorprendentemente generosos para ambas partes. El Imperio Sapiriano conservaría el control de sus territorios centrales, al tiempo que otorgaría derechos mineros limitados a la hegemonía en sectores previamente disputados. La hegemonía obtendría acceso a rutas comerciales cruciales, a la vez que aceptaba protocolos de vigilancia e inspección que protegían los intereses de seguridad de Sapiriana. Más importante aún, ambas partes acordaron proyectos de desarrollo conjuntos en espacio neutral y establecieron mecanismos para resolver futuras disputas mediante la negociación en lugar de la acción militar. Los acuerdos trascendieron con creces el conflicto territorial original para crear un marco de cooperación duradera entre dos especies que habían sido enemigas durante más de un siglo. El ingeniero jefe Sam Rodríguez observó los movimientos de la flota alienígena desde su estación de ingeniería y notó que algo extraordinario estaba sucediendo. Las naves que habían mantenido una estricta separación durante días comenzaban a coordinar operaciones rutinarias como transferencias de suministros y programas de mantenimiento. Los comandantes militares encontraban maneras de colaborar, incluso mientras sus líderes políticos aún negociaban los últimos detalles del Tratado de Paz. Es como si ya dieran por sentado que el acuerdo funcionará, informó Sam a Jake. Los comandantes de flota están haciendo arreglos prácticos para la coexistencia a largo plazo en lugar de simplemente evitar el conflicto inmediato. El avance más significativo se produjo cuando ambas delegaciones alienígenas solicitaron reuniones formales con representantes militares humanos. Querían discutir no solo el acuerdo de paz vigente, sino también la posibilidad de establecer una cooperación continua en materia de seguridad con la Tierra. La nueva especie de naves espaciales de la galaxia se había convertido repentinamente en una de sus potencias más influyentes. La embajadora Carter se encontró negociando acuerdos que iban mucho más allá de su mandato original. Los Afirianos y los Igemani estaban interesados en intercambios de tecnología militar, ejercicios de entrenamiento conjuntos y pactos de defensa mutua con la humanidad. La cumbre de paz se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. La base de un nuevo sistema de alianzas con la Tierra como centro. La ironía era perfecta y completamente intencional, se dio cuenta Lisa al observar a los dos antiguos enemigos trabajando juntos para redactar su histórico acuerdo bajo la sombra protectora del poder militar humano. La ceremonia de firma de los acuerdos de Kepler 7 tuvo lugar en el salón de actos más grande de la estación, con representantes de docenas de civilizaciones galácticas observando el desarrollo de la historia. La embajadora Lisa Carter se interpuso entre el canciller Kriegs y el embajador Feltar mientras cada uno firmaba los documentos del tratado que pondrían fin a más de un siglo de conflicto entre sus especies. El enorme dreadnought humano US Leviatán flotaba silenciosamente al fondo. Su presencia era un recordatorio constante de la nueva realidad que había hecho posible esta obra. El capitán Jake Morrison observó la ceremonia desde el puente del Leviatán mientras monitoreaba las comunicaciones de toda la galaxia. La noticia del éxito de las negociaciones se había extendido rápidamente por las redes galácticas, y la respuesta había sido inmediata y abrumadora. 3 especies diferentes ya habían solicitado la mediación humana para sus propias disputas territoriales, mientras que otras 2 habían preguntado por el establecimiento de relaciones diplomáticas formales con la Tierra. Capitán,
Recibimos otro mensaje prioritario del almirante Sullivan, informó el teniente Chris Taylor desde la estación de comunicaciones. El comando terrestre solicita un informe completo sobre nuestros métodos y una recomendación para ampliar nuestro programa de escolta diplomática. Jake sonrió al leer el mensaje del almirante. Sullivan había tomado. Corría enormes riesgos al enviar a Leviatán a lo que se suponía sería una cumbre pacífica, pero la apuesta había dado resultados que superaban todas las expectativas. La galaxia comenzaba a comprender que la diplomacia humana conllevaba armas de gran calibre, y la combinación estaba demostrando ser extraordinariamente efectiva. La DRA. Kate Williams había pasado los últimos días de las negociaciones documentando la completa transformación de los patrones de comportamiento alienígena. Su investigación se convertiría en la base de los nuevos protocolos que regirían las misiones diplomáticas humanas en toda la galaxia. La presencia de una fuerza abrumadora no intimida a las especies civilizadas, explicó en su informe final. En cambio, crea un entorno donde la negociación honesta se convierte en la única opción racional. Los términos del tratado eran más exhaustivos de lo que nadie se había atrevido a esperar al comienzo de la cumbre. El Imperio Sapiriano y los Hegemony no solo habían resuelto sus disputas territoriales, sino que también habían acordado proyectos de desarrollo conjuntos, ejercicios militares compartidos y protocolos de respuesta coordinados para futuros conflictos. El marco que establecieron serviría de modelo para la cooperación pacífica en toda su región espacial. Más importante aún para la humanidad, ambas especies habían solicitado alianzas de seguridad continuas con la Tierra. La civilización espacial más reciente de la galaxia se había convertido repentinamente en una de sus potencias más influyentes, con capacidades militares que inspiraban respeto y habilidades diplomáticas que producían resultados. La combinación era exactamente lo que el almirante Sullivan esperaba lograr cuando tomó su controvertida decisión de enviar el Dreadnought. El comandante Kelnot de Kepler 7 se encontró atendiendo solicitudes de comandantes de estación de toda la galaxia que deseaban organizar negociaciones similares con mediación humana. El éxito de la cumbre de paz demostró que aportar una potencia de fuego masiva a las reuniones diplomáticas las hacía más productivas, no menos. El enfoque tradicional de las negociaciones sin armas no había logrado resolver los conflictos que la diplomacia militar humana resolvía en menos de 2 semanas. El ingeniero jefe Sam Rodríguez supervisó los preparativos finales para la partida mientras analizaba los datos técnicos que sus equipos habían recopilado sobre los sistemas militares alienígenas. La presencia de tantas naves de guerra diferentes en un solo lugar había brindado oportunidades sin precedentes para estudiar la tecnología militar galáctica. La información sería invaluable para la futura planificación defensiva humana y ayudaría a la Tierra a mantener sus ventajas tecnológicas. Los equipos de ingeniería alienígena han estado preguntando sobre posibles intercambios de tecnología, informó Samahake durante su última sesión informativa. Tanto los Sepiranos como los Hegemony quieren entender cómo construimos algo como el Leviatán. Están particularmente interesados en nuestros sistemas de generación de energía y la configuración de nuestros blindajes defensivos. Jake consideró las implicaciones de compartir tecnología militar humana con especies alienígenas. Las ventajas tecnológicas de la Tierra eran relativamente nuevas, y mantenerlas podría ser crucial para la influencia continua de la humanidad en los asuntos galácticos. Sin embargo, el intercambio selectivo de tecnologías menos sensibles podría ayudar a forjar las alianzas que garantizarían la seguridad a largo plazo del espacio humano. Las ceremonias de despedida fueron diferentes a todo lo visto en la galaxia. En lugar de los rituales formales típicos de las conclusiones diplomáticas, los alienígenas insistieron en honores militares para la delegación humana. Las naves de guerra sapirianas e Hegemony formaron formaciones de escolta mientras el Leviatán se preparaba para partir, creando una muestra de cooperación interespecies que habría sido imposible tan solo unas semanas antes. La embajadora Carter entregó su informe final al comando terrestre mientras revisaba las docenas de solicitudes de futuros servicios de mediación que habían llegado durante los últimos días de la cumbre. La galaxia había decidido claramente que los métodos diplomáticos humanos producían mejores resultados que los enfoques tradicionales, y la demanda de esos servicios crecía rápidamente. La clave es que las especies civilizadas responden a la fuerza con honestidad, explicó Lisa en su resumen. Cuando las opciones militares se vuelven demasiado costosas para considerarlas, los diplomáticos se ven obligados a encontrar soluciones reales en lugar de simplemente maniobrar para obtener ventajas temporales. El viaje de regreso a la Tierra le dio a Jake tiempo para reflexionar sobre cómo la misión había superado drásticamente sus objetivos originales. Habían sido enviados para mediar en una única disputa territorial y habían terminado consolidando a la humanidad como una gran potencia en la política galáctica. El Leviatán había servido como protector y persuasor, asegurando que las negociaciones se desarrollaran en un ambiente de respeto mutuo en lugar de sospecha mutua. La estrategia del almirante Sullivan se había reivindicado de maneras que ni siquiera él había previsto.
La galaxia se había preparado para las conversaciones, esperando la habitual danza de palabras diplomáticas y promesas vacías. En cambio, la humanidad les había presentado algo revolucionario, auténticas negociaciones de paz respaldadas por la amenaza creíble de una fuerza abrumadora. Como Jaque señaló en su informe final, a veces la mejor manera de mantener la paz era usar el garrote más grande de la galaxia y no tener que usarlo nunca. El éxito de los acuerdos de Kepler 7 estableció un nuevo modelo de diplomacia galáctica que se conocería como la doctrina humana. El principio de hablar con suavidad y portar un garrote enorme acababa de introducirse en la política interestelar y el universo nunca volvería a ser el mismo. En cuestión de meses, equipos diplomáticos humanos, escoltados por poderosas naves de guerra, resolvían conflictos que habían persistido durante décadas, demostrando que la combinación de propuestas razonables y una potencia de fuego irrazonable era justo lo que la galaxia había estado perdiendo. El US Leviathan se había convertido en algo más que una simple nave de guerra. Se había convertido en un símbolo de cómo la humanidad abordaba los complejos desafíos de la civilización galáctica con soluciones prácticas y eficaces.